Buenas noches a todos. Soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Todo empezó de forma muy prometedora, lo que hace que el final resulte aún más inquietante. Conocí a un hombre, llamémosle Elías, en la fiesta de un amigo común el pasado mes de octubre. Acababa de pasar por una ruptura sentimental difícil y no buscaba nada serio, pero el ambiente era distendido y la música era buena. Pasamos horas en la cocina, intercambiando bromas sarcásticas, y me encontré riéndome de verdad por primera vez en meses. La química era innegable, así que intercambiamos números antes de que él tuviera que marcharse temprano. Me comentó que se iba a una expedición de 3 semanas a Sudamérica para estudiar primates en su hábitat natural. Recuerdo que pensé, vaya, un investigador de campo. ¡Qué fascinante! Quedamos en volver a vernos cuando regresara. Unas semanas más tarde, fiel a su palabra, Elías me envió un mensaje para quedar. Me propuso cenar y ver una película un martes por la noche. Decidimos ver Moonrise Kingdom, ya que él era un gran fan de Wes Anderson. Como estábamos en un cine oscuro, no hablamos mucho, pero sentarme a tu lado me resultó bastante cómodo. Cuando aparecieron los créditos, alrededor de las 8:30 de la noche, me volví hacia ti y te pregunté, ¿dónde vamos a cenar? Él dudó y miró su reloj. En realidad, primero tenemos que hacer una parada rápida en un bar del centro. Mi amigo Derek se reunirá conmigo allí para dejarme una botella de vino raro que le pedí, explicó. Intenté ocultar mi decepción. Lo ideal sería que comiera pronto, le dije, presionándome el estómago con la mano. Me salté el almuerzo, así que estoy muerta de hambre. Incluso sugerí que pasáramos por un drive-thru o compráramos una porción de pizza de camino al bar para no estar de mal humor, pero él lo descartó. No te preocupes, sonrió Elías con encanto. Serán 10 o 15 minutos como mucho. Luego iremos a comer como es debido. Llegamos al bar, un lugar ruidoso y con poca luz que olía a lúpulo rancio. Nos quedamos allí sentados más de 1 hora. Yo tomaba una bebida que no quería, mirando hacia la puerta. Derek nunca apareció. Mi hambre se había convertido en dolor de cabeza y una irritabilidad aguda. Finalmente, perdí los estribos. Mira, estoy aburrida y me siento mareada por el hambre. Necesito comer ahora mismo, ya sea que vayamos juntos o yo sola. Al darse cuenta de que hablaba en serio, cedió y nos fuimos a un restaurante cercano. Una vez sentados y esperando los aperitivos, la conversación dio un giro extraño. Elías se inclinó sobre la mesa con la mirada intensa. Cuéntame cuál es tu visión del mundo, comenzó. ¿Te consideras feminista? Parpadeé, sorprendida por la agresividad de su tono. Sí, lo soy, respondí con cautela. Pero sinceramente no estoy de humor para debatir temas sociopolíticos en una primera cita. Solo quiero pasar una noche agradable y cenar. Estaba visiblemente hambrienta y cansada, y me di cuenta de que él estaba tratando de provocarme para que discutiera. Ignoró completamente mis límites. Levantó la voz y empezó a despotricar sobre lo ilógico que era el feminismo. Va en contra de la biología básica, se burló, dando golpecitos en la mesa. Yo estudio la naturaleza. Sé cómo funcionan estas jerarquías. La mesera llegó con nuestras bebidas, con aire incómodo mientras Elías pontificaba en voz alta. Cuando se alejó, él me miró con ira. Me estás haciendo quedar como un idiota, ¿sabes? Siseó. Solté una risa seca e incómoda. Creo que lo estás haciendo muy bien tú solo, murmuré. Intenté cambiar de tema y hablar del menú,
desesperada por comer la pasta que había pedido e irme a casa. Pero él no cejó en su empeño. Durante toda la comida, menospreció mi educación, diciéndome que mi título en humanidades era más fácil y menos valioso que su trabajo científico. Luego, se fue por la tangente de una forma aterradora. Empezó a argumentar que la agresión sexual era una práctica biológica, común entre los primates y otros animales, dando a entender que era simplemente cómo funciona la naturaleza. Se me revolvió el estómago y perdí completamente el apetito. Casi al mismo tiempo que defendía estos horrores, sonrió y me preguntó: ¿Quieres venir a mi casa? Tengo un vino estupendo. No, respondí con firmeza. Por favor, solo llévame a casa. Discutió conmigo durante todo el trayecto hasta el coche, actuando como si yo fuera la irrazonable. Me mantuve educada pero distante, sobre todo porque sabía que era amigo de mis amigos y que, de todos modos, se marcharía del país en unos meses. Solo quería sobrevivir al trayecto en coche. Cuando se detuvo frente a mi edificio de apartamentos, alrededor de las 11 de la noche, me desabroché el cinturón de seguridad, aliviada. ¿Puedo subir a usar tu baño?, preguntó de repente. Tengo muchas ganas de orinar. Prefiero que no lo hagas, dije, en guardia. Él explotó. ¿En serio? No puedo conducir 40 minutos de vuelta a mi casa con la vejiga llena. No seas tan perra. Culpable y agotada, suspiré. Está bien, pero hazlo rápido. Fue un gran error. En cuanto entramos, fue al baño, pero cuando salió, no se dirigió a la puerta. Se dejó caer pesadamente en mi sofá, extendiendo los brazos. Ven, siéntate, dijo, dando una palmada al cojín. Tienes que irte, Elías, le dije, de pie junto a la puerta abierta. Se negó a moverse. Durante los siguientes 45 minutos, se quedó allí sentado, tratando de convencerme de que acostarme con él me ayudaría a dormir mejor y que me lo debía a mí misma. Yo me quedé allí de pie, disgustada y cada vez más asustada, dándome cuenta de que estaba sola en mi apartamento con un hombre que se había pasado toda la cena justificando su comportamiento depredador. Afortunadamente, no se volvió físicamente agresivo. Después de casi una hora de darle largas, repitiéndole que nunca íbamos a tener sexo, finalmente se dio cuenta de que no iba a ganar. Resopló, se levantó y se marchó enfadado. Cerré la puerta con llave y nunca más volví a hablar con él ni a verlo. A mediados de julio, coincidí con un hombre llamado Julian en una aplicación de citas. Intercambiamos mensajes durante 2 semanas antes de que nuestros horarios coincidieran para quedar. Durante nuestra fase de chat, parecía extrañamente obsesionado con una pregunta. Me preguntó 3 o 4 veces, ¿qué es exactamente lo que buscas aquí? Mi perfil era muy claro. Decía que buscaba algo serio, con suerte a largo plazo. Cada vez que me lo preguntaba, yo le repetía pacientemente que quería una relación, pensando que él estaba hablando con varias mujeres y perdía la cuenta de quién había dicho qué. Seguí respondiendo, tratando de ser transparente. Finalmente quedamos para cenar un jueves por la noche muy húmedo. Al principio se mostró encantador, pero después de más de 1 hora, cuando ya habíamos terminado los entrantes, se inclinó hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Qué es lo que realmente buscas? Me reí nerviosamente y dejé el tenedor. Julian, ya te lo he dicho. Busco una pareja. Una relación. Él asintió lentamente, con aire casi solemne. Bueno, comenzó. Ya que has sido tan amable y has respondido a todas mis preguntas con sinceridad, creo que yo también debo ser sincero contigo. Tomó un sorbo de su cerveza. En realidad tengo novia. Lo miré fijamente,
mientras mi cerebro intentaba procesar tal audacia. ¿Perdón? ¿De qué va esto? ¿Por qué estamos aquí sentados perdiendo el tiempo el uno del otro si tienes pareja? Se encogió de hombros, sin inmutarse lo más mínimo. Creo que me está engañando, dijo con total naturalidad. Así que, en mi opinión, parece que está bien si yo también lo hago. Un ataque preventivo, ¿sabes? Estaba demasiado atónita para hablar, así que él interpretó mi silencio como una invitación a continuar. Procedió a entretenerme con historias sobre otras citas recientes en las que había estado, probando el terreno, detallando varios encuentros que había logrado con éxito a espaldas de su novia. En ese momento, mi enojo se había convertido en una curiosidad morbosa. Me quedé allí sentada, sonriendo con tensión y asintiendo con la cabeza, tratándolo como un experimento sociológico. La historia se estaba volviendo objetivamente interesante, en el sentido de que era como un accidente de tren. Sabía que no había ninguna posibilidad de una segunda cita, así que decidí disfrutar del viaje hasta que el mesero trajera la cuenta. Por fin llegó la cuenta. Pagamos y me levanté inmediatamente, lista para correr hacia mi coche. Caminamos hacia la salida, con el aire fresco de la noche golpeándome la cara. Alcé la mano hacia la manija de la puerta, pero él me detuvo. Antes incluso de salir por la puerta, me miró fijamente a los ojos, genuinamente confundido. Entonces, preguntó, ¿me estás diciendo que no quieres ser mi amante? Me detuve en seco. Ya ni siquiera estaba enojada. Simplemente me sorprendió tu absoluta falta de conciencia de ti mismo. No podía creer que realmente lo hubiera preguntado en voz alta. Era la primavera de 2023, justo después de que se secara la tinta de mis papeles de divorcio. Había pasado toda mi veintena siendo la típica chica buena, así que, naturalmente, la nueva libertad me hizo querer comportarme de forma un poco salvaje. Descargué Tinder, sintiéndome rebelde, y empecé a deslizar el dedo. Coincidí con un chico llamado Silas. Sus fotos de perfil eran realmente bonitas, con mucha luz suave y ángulos artísticos, y por mensaje era sorprendentemente atractivo. Parecía tener un humor sarcástico y era capaz de mantener una conversación, lo cual era poco común. Decidimos quedar un viernes por la noche. Yo vivía en un pueblo pequeño a unos 50 minutos de tu ciudad en Texas. Mientras conducía por la autopista alrededor de las 6:30 de la tarde, con el sol poniéndose en el espejo retrovisor, te llamé para confirmar el lugar de la cita. En realidad, ven a mi departamento, dijo Silas con naturalidad. No tengo coche. Ahora bien, vivir en Texas y no tener coche es inusual, a menos que vivas en el centro de una gran ciudad, que no era su caso. Esa fue la primera señal de alarma. Pero Silas tenía un aire hippie y natural en sus fotos, así que lo descarté pensando que era ecologista o algo así. De acuerdo, dije, cambiando de carril. ¿Qué te apetece cenar? Me muero de hambre. Oh, ya he cenado, respondió. Segunda señal de alarma. ¿Quién invita a alguien a cenar y ya ha cenado? Irritada, pero decidida a seguir adelante, le dije, está bien, primero voy a parar a comer algo. Paré en un pequeño local de tacos a unos 10 minutos de su casa. Me senté allí sola, comiendo 2 tacos de carne asada y revisando mi maquillaje con la cámara de mi teléfono. Nunca antes había ido directamente a la casa de un desconocido para una primera cita, pero estaba en mi fase salvaje, ¿recuerdas? Me dije a mí misma que improvisaría. Si me ponía nerviosa, me iría. No era como si pudiera perseguirme sin coche. Llegué a tu complejo alrededor de las 7:45 de la noche. Decidí esperar en mi coche cerrado con llave y te envié un mensaje de texto para que salieras. Era mi medida de seguridad. Necesitaba ver si coincidías con tus fotos antes de abrir las puertas. Salió y, sorprendentemente, hasta ahí todo iba bien.
Se parecía a sus fotos, pelo revuelto, sonrisa amable. Nos dimos un apretón de manos y un abrazo breve y torpe. Encantada de conocerte, le dije, y, en contra de mi mejor juicio, lo seguí al interior. La conversación empezó bien, pero rápidamente se convirtió en un monólogo. En los primeros 10 minutos me enteré de que Silas era embajador de marca de una empresa de CBD. Me mostró su inventario, insinuando que, si me interesaba, podía meterme desde el principio. No era demasiado insistente, solo centrado. Nos trasladamos a la sala de estar y hablamos de nuestro mutuo aprecio por el agua filtrada y los alimentos orgánicos, lo cual estaba bien, pero entonces el ambiente cambió. Empezó a desprender una energía distintiva a lo Rain Man. Cogió el mando a distancia y puso el canal de golf en la televisión. No me preguntó si me gustaba el golf, simplemente lo encendió y se quedó mirándolo. Aprecio a los hombres con pasión, pero, Dios mío, odio el golf. Es como ver cómo se seca la pintura sobre la hierba. Necesito nicotina, anuncié, desesperada por cambiar de aires. Salimos a su pequeño patio de cemento. Allí fue donde se lanzó a una diatriba de 20 minutos sobre los jeeps. Al parecer, solía tener uno, pero ahora ya no, porque la economía de Uber tiene más sentido, siempre que su destino no estuviera a una distancia que pudiera recorrer en bicicleta. Asentí con la cabeza sin prestar mucha atención. Volvimos al interior y fue entonces cuando la noche se convirtió en un auténtico caos. Silas se sentó y empezó a hablarme de su exnovia. No solo rompimos, sino que me contó detalles profundos e incómodos. Nunca tuvimos sexo, me dijo, mirándome fijamente. Me gustaba mucho, pero simplemente nunca lo hicimos. Repitió la parte de sin sexo varias veces, analizándola, diseccionándola. Miré mi teléfono. Eran las 9:15 de la noche. Bueno, Silas, gracias por una velada encantadora, mentí descaradamente. Tengo un largo viaje por delante. Casi corrí hacia mi coche. Necesitaba una copa para quitarme la incomodidad, así que paré en un bar de camino a casa para reunirme con unos amigos de la zona. Mientras bebía un margarita, mi teléfono vibró. Era Silas. Intenté rechazarlo con delicadeza por mensaje, diciéndole que no creía que fuéramos compatibles. Lo ignoró por completo y volvió al tema de su ex. Entonces, se descargó una imagen. Era una foto de una mujer desnuda, el trasero de su guapa exnovia pelirroja. ¡Qué demonios! Me quedé mirando la pantalla, horrorizada. Le respondí furiosa. Eso es increíblemente inapropiado. No deberías compartir fotos privadas de ella con nadie, y mucho menos con un desconocido. Aparecieron los 3 puntos, lo que indicaba que estaba escribiendo. Un momento después, llegó una nueva foto. Era una foto de un pene. Bloqueado, inmediatamente y para siempre. Esta historia es divertida en retrospectiva, pero en ese momento, el ambiente era realmente peligroso. Yo vivía en Londres, tenía unos 24 años y coincidí con un chico llamado Oliver. Él vivía en Croydon. En un principio habíamos planeado tomar un café el sábado por la tarde, pero resultó que Oliver había planeado todo un itinerario. Había trazado una ruta que incluía varios pubs, organizando el día como si se tratara de una operación militar. Lo acepté por pura cortesía británica, aunque debería haberme ido después de la primera hora. Nos sentamos en el segundo pub, un lugar oscuro, con paneles de madera y suelos pegajosos. Oliver estaba bebiendo una cerveza rubia y, en lugar de conversar, empezó a enumerar cosas. Enumeró las películas que había visto, enumeró las bandas que escuchaba. No había pasión, ni opinión, solo datos. Me gusta The Smiths. Me gusta The Cure. He visto Inception.
dijo monótonamente. No me hizo ni una sola pregunta sobre mí. De alguna manera, alrededor de las 4 de la tarde, la conversación volvió a derivar hacia las películas y surgió American Psycho. De hecho, acabo de terminar de leer el libro, mencioné, tratando de darle vida al diálogo. Sin embargo, no pude terminar la película. Visualmente, fue demasiado para mí. Oliver dejó de beber. Dejó su vaso sobre la mesa. Una extraña luz brillante apareció en tus ojos, como si hubieran accionado un interruptor. Te inclinaste hacia adelante y empezaste a citar fragmentos enteros de los monólogos internos de Patrick Bateman. No estabas actuando. Los recitabas con una reverencia que me puso los pelos de punta. Ding, ding, ding. Las alarmas en mi cabeza sonaban ensordecedoras. No me mirabas como a una cita, sino como a un espécimen. Logré interrumpir su recitación. Bien. Bueno, creo que es hora de que me vaya. Llevamos varias horas fuera y tengo que coger el tren. Oliver se levantó inmediatamente. Creo que deberías venir a mi piso, afirmó, sin emoción alguna. Podemos besarnos y tener sexo. No era una pregunta, era una afirmación de lo que iba a pasar a continuación. No, dije con voz firme. No lo creo. Te acompañaré a la estación, insistió. El camino fue insoportable. No dejaba de intentar detenerme para besarme, inclinándose hacia mí con una determinación mecánica. Prácticamente lo esquivaba como un boxeador, zigzagueando a izquierda y derecha para evitar su rostro mientras caminaba rápidamente hacia un lugar seguro. Finalmente llegamos a la estación de East Croydon. Pasé mi tarjeta Oyster y me volví para despedirme apresuradamente, pero él se cernía sobre mí. Murmuré algo ininteligible, empujé el torniquete y luego eché a correr. Literalmente, eché a correr. Corrí por el andén y me escondí detrás de un pilar de hormigón de la barrera de billetes, agachándome para que no pudiera verme desde el otro lado de las puertas. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza, hasta que llegó mi tren. Me subí al vagón y no respiré hasta que las puertas se cerraron y el tren comenzó a moverse. Esa noche, fui a una fiesta en una casa con mis compañeros de piso y me emborraché completamente. Necesitaba borrar de mi mente la aterradora idea de que acababa de pasar 4 horas con un hombre que probablemente tenía una lona de plástico y un hacha esperando en su salón. ¡Ay! Mi hermana mayor, Clara, está divorciada y ha acumulado una colección francamente impresionante de historias de citas horribles, pero esta destaca por su pura audacia. Ocurrió el otoño pasado. Clara coincidió con un hombre llamado Robert en un sitio web de citas. En Internet, Robert lo tenía todo. Sus fotos de perfil mostraban a un hombre de aspecto rudo y atractivo, con un aire de zorro plateado, y sus mensajes eran increíblemente ingeniosos. Estuvieron bromeando durante una semana, y recuerdo que Clara me enseñó su teléfono, riéndose de sus chistes. Yo estaba tan ansiosa como ella porque se conocieran. Parecía un éxito seguro. Quedaron para almorzar informalmente un martes. Sin embargo, en cuanto se sentaron, el ambiente cambió. El hombre seguro y elocuente de los chats había desaparecido. En persona, Robert era terriblemente tímido y socialmente torpe, apenas capaz de mantener el contacto visual. Clara llevó toda la conversación, sintiéndose más como una terapeuta que como una cita. A pesar de la falta de química, Robert insistió en pagar la cuenta. Mientras estaban en el estacionamiento intercambiando incómodas despedidas, de repente dijo: «Tenemos que volver a hacer esto. La próxima vez te dejaré pagar». Clara se quedó atónita. No creía que la cita hubiera ido nada bien, por lo que su suposición de una segunda cita y su comentario específico sobre que ella pagara la pillaron desprevenida. Siendo educada, aceptó vagamente,
asumiendo que nunca volvería a saber nada de él. Efectivamente, hubo silencio total durante 2 semanas completas. Clara se sintió aliviada, pensando que su comentario era solo una versión extraña de «te llamaré». Entonces, de repente, su teléfono sonó. Era Robert. De repente, su personalidad ingeniosa y coqueta volvió con toda su fuerza. Charló un rato con ella y luego soltó la frase: «Oye, quedemos. No he olvidado que te ofreciste a pagar la próxima vez». Clara, quizá dándole demasiado beneficio de la duda, pensó que tal vez solo había estado nervioso en la primera cita. Aceptó quedar con él. Esta vez, sin embargo, Robert eligió el lugar. Eligió un restaurante de carne de alta gama en el centro, un lugar mucho más elegante y caro que la tienda de sándwiches donde se habían conocido. La segunda cita fue una dolorosa repetición de la primera. El carisma se evaporó en el momento en que se vieron cara a cara. Clara me envió varios mensajes de texto desde el baño. «Ayuda. Está mirando fijamente su vaso de agua. Esto es doloroso». Cuando finalmente llegó la cuenta, Robert ni siquiera la miró. Simplemente deslizó la carpeta de cuero por la mesa hacia ella. Clara la abrió y casi se atraganta. El total era fácilmente 3 veces lo que él había pagado por su almuerzo. Ella pagó, furiosa en silencio. Cuando salieron del restaurante, él ni siquiera la acompañó a su auto. Simplemente la saludó con la mano y se dirigió a su vehículo. Ten en cuenta que se trataba de un hombre adulto de casi 50 años que actuaba como un adolescente torpe. Clara tiene una teoría que persiste hasta el día de hoy. Está convencida de que Robert tenía a alguien más, tal vez un amigo o un servicio contratado, escribiendo esos mensajes encantadores por él, porque el hombre que conoció en persona no podría haberlos escrito ni aunque su vida dependiera de ello. Esto ocurrió en 2018, justo después de terminar la universidad. Tenía 22 años, era ingenua y vivía en una casa adosada dividida en apartamentos en Toronto. En aquella época no era muy cuidadosa con mi huella digital, algo de lo que ahora me arrepiento profundamente. Conocí a un chico llamado Mark en Plenty of Fish. Sobre el papel, era la opción segura. Era ministro de Juventud, muy guapo, con una dentadura perfecta y claramente cuidaba su salud. No soy superficial, pero valoro a las personas que se presentan bien, y Mark parecía un profesional respetable. Después de una semana chateando, quedamos para cenar en un restaurante del centro, bastante lejos de mi barrio. La cita fue fantástica, era encantador y simpático. Nos despedimos y me subí a mi coche para irme a casa. Casi inmediatamente, noté unos faros pegados a mi parachoques. Me di cuenta de que era él. Al principio, no me asusté. Es una gran ciudad, y nos dirigíamos hacia la autopista. Pensé que simplemente había tomado la misma ruta, pero no se desvió. Llegó mi salida, y por instinto, volví al carril para evitarla. Él se quedó justo detrás de mí. Conduje en un gran círculo alrededor de la ciudad por la autopista, y él siguió cada uno de mis movimientos. Me entró el pánico. Decidí salir por una salida cerca de la casa de mi amiga, en lugar de la mía para perderlo. Cuando tomé esa salida, él finalmente siguió recto. Me tomé un momento para respirar, pensando que estaba paranoica, y volví a la autopista para irme a casa. Llegué a casa, me duché, y empecé a prepararme para irme a la cama. Mi cerebro empezó a engañarme. ¿Era realmente él? ¿Estoy exagerando? Es una locura. Decidí tantear el terreno. Empecé a escribirte un mensaje que decía: «Lo he pasado muy bien. Buenas noches». Antes de que pudiera enviarlo, mi teléfono vibró. Recibí un mensaje con una foto de Mark. Era una foto de mi coche, aparcado justo delante de mi casa. Mi corazón casi se detuvo.
Empecé a temblar violentamente. Luego llegó un mensaje de texto. No sabía que vivías frente a mí. He conocido a mis vecinos y nunca te he visto. Era mentira. Había un enorme complejo de apartamentos enfrente de mi casa, así que tal vez él vivía allí, pero yo nunca lo había visto antes. Miré a través de las persianas y allí estaba, de pie en la acera, mirando fijamente mi puerta. Me envió un mensaje preguntando si podía entrar y pasar un rato. Aterrorizada, le mentí y le dije que estaba agotada y que me iba a dormir. A la mañana siguiente, salí para ir al trabajo y me quedé paralizada. Mi coche estaba destrozado, el parabrisas estaba roto, la pintura rayada y las 2 ruedas traseras pinchadas. Mientras yo estaba allí de pie, en estado de shock, Mark se detuvo con su coche, bajó la ventanilla y me mostró 2 cafés. Buenos días, pensé en darte una sorpresa con un café. La disonancia era espantosa. Llamé a la policía inmediatamente. Mark se ofreció a llevarme al trabajo, pero mi instinto me gritaba que no. Llamé a mi jefe, le expliqué la situación y esperé a la policía. Mark se quedó allí todo el tiempo, mirándome. Cuando finalmente llegó la patrulla, la actitud de Mark cambió al instante. Empezó a actuar de forma sospechosa, tratando de esconderse en el lado más alejado de su vehículo. Presenté la denuncia y los agentes estaban terminando, básicamente diciéndome: mala suerte, espero que tengas seguro. Empezaron a alejarse, pero de repente dieron media vuelta. Las sirenas sonaron a todo volumen. Uno de los agentes saltó del coche, sacó su arma y gritó: ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡De rodillas! Observé atónita cómo esposaban a Mark y lo metían en la parte trasera del coche patrulla. Un agente se acercó y me explicó que habían comprobado tu matrícula. Te buscaban por acoso, incumplimiento de la libertad condicional, agresión con arma mortal, fraude y agresión sexual con agravantes. Y la cosa empeora. Como esto era Canadá, el sistema de fianzas es indulgente. Una semana más tarde, abrí la puerta para irme al trabajo y ¿adivinen quién estaba sentado en mi entrada? Mark. Le dije que llegaba tarde y que le llamaría más tarde. Nunca fui al trabajo. En lugar de eso, conduje directamente a una oficina de alquiler en otra parte de la ciudad y firmé el contrato de un nuevo apartamento. Esa misma tarde cambié mi número de teléfono. Estaba demasiado asustada como para estar allí durante la mudanza, así que contraté al esposo de una amiga y a sus amigos para que empaquetaran todas mis cosas y las trasladaran a su garaje durante un mes antes de llevarlas a mi nueva casa, por si acaso Mark seguía al camión de mudanzas. Sé exactamente lo que estás pensando. ¿Por qué quedé con un desconocido de internet cuando me encontraba en un estado tan frágil? Puedes llamarme ingenua, desesperada o simplemente estúpida. Yo misma me he llamado todas esas cosas y más, pero en ese momento, mi juicio estaba nublado por el dolor. En la primavera de 2023, mi vida se derrumbó. Mi prometido, un hombre con el que había estado 7 años y con el que tenía un hijo de 3, me dejó. Estaba devastada, lidiando simultáneamente con la maternidad en soledad y un ego destrozado. Unos 4 meses después, sumida en la soledad, estaba navegando por Facebook cuando apareció una solicitud de amistad. Era un chico llamado Caleb. No lo conocía, pero teníamos algunos amigos en común, vivía en mi zona y, sinceramente, era guapísimo. Acepté la solicitud pensando, ¿por qué no? Me envió un mensaje casi al instante. Era encantador, empático y parecía totalmente normal. Pasamos un mes enviándonos mensajes, lo que finalmente derivó en largas llamadas telefónicas nocturnas.
se convirtió en un apoyo digital para mi recuperación emocional. Acepté con dudas quedar con él en persona. Elegimos un animado restaurante mexicano para almorzar un sábado. Caleb era aún más atractivo en persona, alto, de hombros anchos y con una sonrisa cautivadora. Era respetuoso, escuchaba con atención mis historias sobre mi hijo y no era nada insistente. Le di un beso rápido en la mejilla en el estacionamiento y nos separamos. Volvimos a salir el viernes siguiente para cenar y ver una película. Una vez más, fue un perfecto caballero, aunque percibí una intensidad latente bajo la superficie que confundí con pasión. Volví a casa sola, pero para entonces ya estaba enganchada. Para nuestra tercera cita, quedamos para cenar, pero ninguno de los dos quería que la noche terminara. Yo no estaba preparada para llevar a un hombre a mi casa, donde dormía mi hijo, y él era ambiguo sobre su situación de vivienda, así que decidimos simplemente dar una vuelta en coche. Caleb conducía un Jeep Cherokee grande y elevado. Terminamos conduciendo hasta Blackwood Lake, un hermoso y apartado embalse a las afueras de la ciudad. Encontró un lugar oscuro y apartado cerca del agua y estacionó. La química finalmente estalló, y una cosa llevó a la otra en el asiento delantero. Después, nos quedamos allí sentados en la oscuridad y el silencio, simplemente hablando. Se sentía íntimo, como el comienzo de algo real. Finalmente miré mi reloj. Probablemente debería volver a casa con la niñera, dije en voz baja. Caleb encendió el motor, retrocedió con el jeep, colocándolo de manera que los faros atravesaran la oscuridad e iluminaran la rampa de hormigón para botes que descendía directamente hacia el agua negra. El auto estaba frente al lago, encaramado en lo alto de la pendiente. Puso el coche en marcha. Luego, se volvió hacia mí. La mirada cálida y encantadora había desaparecido, sustituida por una mirada fría y muerta. Me miró con una aterradora sensación de irrevocabilidad y dijo: «Bueno, ya tengo lo que quería. Ahora estoy listo para irme». Mi cerebro ni siquiera pudo procesar la frase antes de que pisara el acelerador. El motor rugió y el jeep se lanzó hacia adelante, con los neumáticos chirriando mientras acelerábamos directamente hacia el agua. No pensé. Reaccioné. El puro instinto de supervivencia se apoderó de mí. Desabroché el cinturón de seguridad y agarré la manija de la puerta, con los músculos tensos para lanzarme fuera del vehículo en movimiento antes de que chocáramos contra el lago. Estaba a medio camino de tirar del pestillo cuando los frenos se bloquearon. El jeep se detuvo derrapando a pocos centímetros de la orilla del agua. Caleb echó la cabeza hacia atrás y empezó a reír histéricamente. Era un sonido maníaco, sin aliento. Yo me quedé allí sentada, paralizada, con los ojos como platos y el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. «Solo quería asustarte», dijo entre risas. No podía hablar. Estaba en estado de shock. No dije ni una palabra durante todo el trayecto de vuelta a mi coche. Se podría pensar que ahí acabaría todo. Se podría pensar que lo bloquearía y presentaría una denuncia ante la policía. Pero los vínculos traumáticos son una droga muy potente. En contra de todo mi buen juicio, salí con Caleb durante 4 meses más. Ocurrieron más cosas espeluznantes y psicóticas, pero el incidente de la rampa para botes debería haber sido el telón final. Por favor, aprende de mi error. No quedes con gente que conozcas por internet y, desde luego, no te subas a sus coches. Acababa de empezar a salir de nuevo después del largo letargo de las restricciones por la COVID. Era una cálida noche de sábado de agosto, y había conseguido una cita con una mujer llamada Chloe. Yo soy lesbiana, y Chloe es pansexual. Después de una cena encantadora, decidimos ir a un bar gay específico de la ciudad. Lo elegimos porque el ambiente suele ser impecable, seguro, inclusivo, y, lo que es más importante, sin hombres espeluznantes que intenten entrometerse en nuestra velada.
Nos sentamos en una mesa en la terraza exterior para disfrutar del aire nocturno. Poco después de sentarnos, 2 chicas de la mesa de al lado decidieron unirse a nuestra mesa. Arrastraron sus sillas sin preguntar. Ambas fumaban mucho. Por lo general, no me molestan los fumadores, pero la chica que se sentó a mi lado, llamémosla Jade, inmediatamente exhaló una espesa nube de humo gris directamente en mi cara. Jade tenía muchos tatuajes, pero una cara de niña. Sinceramente parecía una chica de 14 años intentando imitar a una motera endurecida. Estaba claro que estaba fingiendo ser una chica dura. Sin venir a cuento, Jade se lanzó a un monólogo extraño. Nos dijo que era una dominatrix profesional que ganaba cantidades obscenas de dinero. Para demostrarlo, dejó una tarjeta de débito platino sobre la mesa e intentó dársela a Chloe, insistiendo en que mi cita comprara una ronda de bebidas con su dinero. Chloe se negó educadamente. Jade señaló entonces un coche de lujo aparcado al azar en la calle. «Es mío», declaró. «Y tengo una moto Ducati». Afirmó que había conducido hasta allí, a pesar de que estaba visiblemente ebria y de que nos encontrábamos en una ciudad en la que es prácticamente imposible aparcar en la calle por la noche. A continuación, contó una historia inverosímil sobre cómo había conducido su moto a través de una reciente riada que había sumergido pueblos enteros bajo 15 metros de agua. Las alarmas sonaban tan fuerte que apenas podía oír la música. He salido con mentirosos patológicos antes, y el patrón es siempre el mismo: afirmaciones grandilocuentes, alarde de dinero e historias imposibles. Los ricos no le dan sus tarjetas de débito a desconocidos. Entonces, la conversación se volvió depredadora. Jade empezó a interrogarme sobre mi historial sexual. No soy alguien que se acueste con cualquiera, simplemente no es mi estilo, así que mi recuento es de un solo dígito. Yar se aferró a esto. Empezó a darme lecciones, entrando en detalles gráficos sobre actos sexuales, diciéndome que no conocía los entresijos del placer porque no me había acostado con suficiente gente. Describió diferentes sabores que había experimentado, tratando de escandalizarme. Estaba un poco achispada, así que, por desgracia, había sido demasiado sincera al responder a tus preguntas, pero tu actitud era puramente irrespetuosa. Incluso empezó a discutir con su propia amiga, que era muy callada, gritándole que no podía ser bisexual porque llevaba un cardigan. Jade volvió a centrar su atención en nosotras, preguntándonos si estábamos solteras y deslizando físicamente su mano por nuestras espaldas, tratando de acercarnos a su silla. Busqué mi teléfono debajo de la mesa y le envié un mensaje de texto a mi marido falso, un amigo al que recurro en situaciones de seguridad, diciéndole que tal vez le daría su número a esta chica para que pudiera interferir, o que tal vez necesitaría que me llamara con una emergencia. Entonces llegó el momento que me puso los pelos de punta. Jade cogió una pajita suelta de la mesa. Mientras mantenía el contacto visual, intentó deslizar lentamente la pajita en mi bebida. Mis reflejos se activaron. Puse la mano sobre mi vaso. No me importa cuál fuera su intención, si intentaba drogarme, contagiarme el COVID o simplemente ser rara, pero ni hablar. «Aleja eso de mí», le espeté. Pagamos y nos fuimos inmediatamente. Sigue siendo la experiencia más espeluznante y desagradable que he tenido con un desconocido en tan poco tiempo. He creado esta cuenta específicamente para escribir esto porque, francamente, necesito desahogarme, y espero que sirva de advertencia. Veo demasiadas historias de terror aquí, y nunca pensé que contribuiría con una. Soy una mujer de 24 años que se mudó recientemente a una ciudad costera de Florida por motivos de trabajo. La mudanza fue dura.
he estado luchando contra una profunda sensación de aislamiento, ya que no conozco a nadie aquí, y hacer amigos en mi nueva oficina ha sido más lento de lo que esperaba. Naturalmente, recurrí a Bumble y Tinder para llenar el vacío. Después de una semana de deslizar sin pensar, coincidí con un chico llamado Ethan. Era innegablemente guapo, tenía un trabajo estable y nuestros intereses coincidían perfectamente. Teníamos la misma edad y, sobre el papel, parecía la solución a mi soledad. Nos enviamos mensajes constantemente durante una semana. La conversación fluía con facilidad. Hablábamos de objetivos profesionales, del estrés de mudarse y de la vida en general. Era increíblemente dulce, me aseguraba constantemente que era normal sentir miedo en una ciudad nueva y que, salir ahí fuera, era valiente. Hubo un pequeño contratiempo. A los pocos días, el tono cambió abruptamente. Me enviaste un mensaje preguntándome, con todo lujo de detalles, de qué color eran el sujetador y las bragas que llevaba puestos. Me pareció agresivo. Te dije inmediatamente que aún no me sentía cómoda con ese tipo de conversaciones. Hay que reconocer que, al menos eso creí, te echaste atrás inmediatamente, disculpándote profusamente y diciendo que te habías pasado de la raya. Lo dejé pasar. Unos días más tarde, Ethan me pidió que nos viéramos en persona. Sugirió un lugar público para que me sintiera segura. Cenar y, si todo iba bien, tomar una cerveza después. Sin embargo, el lugar de encuentro era extraño. Quería que nos viéramos fuera de una tienda de buceo específica cerca de la costa. Técnicamente era invierno, pero como estábamos en Florida, el clima era suave, así que no le di más vueltas, suponiendo que tal vez trabajabas allí o necesitabas recoger algún equipo. Llegué a la tienda alrededor de las 6 de la tarde. Estaba cerca de un parque público, por lo que había mucho tránsito peatonal. Después de examinar el área, lo vi. Estaba parado en un pequeño grupo de personas, charlando. Me acerqué a él, nerviosa, y me dispuse a darle un abrazo, amistoso, no romántico, solo un saludo cálido. La reacción fue inmediata y fría. No me devolvió el abrazo. Se puso rígido y me puso las manos torpemente en la espalda, como si le repugnara. Me dedicó una sonrisa tensa y confusa y me dijo, ¿cómo estás? Intentando salvar la situación, balbuceé. Eres aún más guapo en persona. Me alegro mucho de que me hayas invitado a salir. Sus ojos se agrandaron. La confusión en su rostro se transformó en sospecha. Se volvió hacia el grupo con el que estaba observando este desastre, y preguntó, con total seriedad, ¿quién te ha incitado a hacer esto? El grupo negó con la cabeza, negando cualquier implicación. Se volvió hacia mí, con voz aguda. ¿Quién te ha dicho que hagas esto? ¿Qué? Llevamos una semana hablando por Tinder, dije con voz temblorosa. Yo no tengo Tinder, afirmó rotundamente. Incluso sacó su teléfono y se desplazó por sus aplicaciones para demostrar que no lo tenía instalado. Se disculpó por la confusión, mirándome como si estuviera loca. Abrí mi aplicación para mostrarle el perfil y se quedó realmente desconcertado. Humillada más allá de lo que las palabras pueden expresar, me di la vuelta y caminé rápidamente hacia mi coche, con lágrimas en los ojos. Mientras me sentaba en el asiento del conductor, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del número con el que había estado chateando durante una semana. Simplemente decía, «Ah», se me heló la sangre. Intenté llamar al número inmediatamente, pero ya había sido desconectado. Cuando volví a mi apartamento, el perfil de Tinder había sido eliminado. Bloqueé el número, pero había guardado algunas de las fotos que Ethan me había enviado. Paranoica y violada, las busqué en Google mediante la búsqueda inversa de imágenes.
Encontré el perfil de Facebook del hombre que había conocido en la tienda. No se llamaba Ethan, era varios años mayor de lo que decía el perfil y era instructor de buceo en esa tienda en concreto. Alguien me había engañado. Había utilizado las fotos de este hombre inocente y me había atraído a su lugar de trabajo solo para verme humillarme a mí misma desde la distancia. Me sentí mal. Le envié un mensaje al chico real en Facebook, explicándole todo y disculpándome por actuar como una loca. Sorprendentemente, me respondió. Fue amable al respecto. Dijo que estaba totalmente sorprendido e incluso se ofreció a invitarme a tomar una copa para compensarme por la pesadilla. Lo rechacé. Ahora tengo graves problemas de confianza. Comparto esta historia en nombre de mi compañera de cuarto y mejor amiga, Jessica, porque es una historia que merece ser recordada. Es la historia definitiva de la mala huésped, de esas que dejan a todos boquiabiertos en las fiestas. Jessica trabaja como camarera en un bar muy concurrido y animado del barrio francés. La música es alta, las bebidas son fuertes y conocer gente al azar es parte del trabajo. Un viernes por la noche del mes pasado, conoció a un chico. Era un turista europeo, creo que de Dinamarca, pero el país no importa. Era encantador, divertido y lo suficientemente atractivo como para que ella ignorara el hecho de que se marchaba en 2 días. Se llevaron bien y, cuando terminó su turno a las 2 de la mañana, lo llevó a nuestra casa. Ahora, para contextualizar, vivimos en un pequeño departamento con un baño compartido. Esto significa que cada uno tiene un lavabo en su propia habitación, pero compartimos el inodoro y la ducha en una habitación que conecta a ambas. Normalmente funciona bien. No conocí al danés esa noche porque ya estaba dormido. En algún momento de la noche, el danés necesitó usar el baño. No sé si estaba borracho, sonámbulo, o simplemente poseído por un demonio del caos. Pero no solo falló el inodoro. Desató una inundación de proporciones bíblicas. Consiguió cubrir el piso, las paredes y el tanque del inodoro con orina. Era como si hubiera girado como un aspersor. Yo, por supuesto, no sabía nada de esto. Mi alarma sonó a las 4 de la mañana para mi turno de apertura en la panadería. Aún medio dormida, me tambaleé hasta el baño oscuro para orinar. Me senté. Inmediatamente lo sentí. Frío, húmedo, por todas partes. Mi cerebro entró en cortocircuito. ¿Se había roto la tubería? Alargué la mano y encendí el interruptor de la luz. El horror era absoluto. Estaba por todas partes. El asiento, el suelo, las paredes. Me había sentado directamente en un charco de orina de un desconocido. Grité. Quiero decir, grité de forma espeluznante. Jessica vino corriendo a su lado de la puerta, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. La abrió y me vio allí de pie, temblando. «Tu chico se ha meado por todas partes», grité, señalando la escena del crimen amarilla. «Me he sentado encima». Ella miró al baño, luego a mí, y se dio cuenta de lo que había pasado. «Dios mío», susurró. «Lo siento mucho. Tienen que limpiar esto. Ahora mismo. Los dos». Espeté, dando un portazo. Me metí en la ducha y me froté la piel con fuerza, tratando de borrar el recuerdo. A través del agua podía oír a Jessica tratando de despertar a Dane, pero él estaba inconsciente. No se movía. Así que, para su eterno mérito, mi mejor amiga se puso a 4 patas a las 4:15 de la mañana y fregó el baño de arriba abajo mientras él roncaba. Cuando salí, limpia pero furiosa, Jessica estaba terminando. El danés seguía tirado en su cama, felizmente inconsciente. Miré sus zapatos junto a la puerta. Eran unas horribles zapatillas de diseño que me ofendían a nivel espiritual. Sin decir nada, los recogí, caminé hacia el balcón trasero y los lancé al patio. No miré dónde caían. Esperaba que se los llevara un mapache. «Lo siento mucho»,
dijo Jessica de nuevo, entrando en la sala. Me encargaré de él cuando se despierte. No volverá a poner un pie aquí, dije con calma. A la mañana siguiente, Dane se despertó. Se dio cuenta de que sus zapatos habían desaparecido y le preguntó a Jessica dónde estaban. Sin perder el ritmo, ella lo miró a los ojos y dijo: «Oh, han tenido un accidente. Quizá quieras echar un vistazo al jardín». Él recogió sus cosas, encontró sus zapatos en la tierra y se marchó. Nunca más lo volvimos a ver. En aquel momento fue una pesadilla, pero ahora es la mejor historia que tenemos.